nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿Y por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Pero ellos no entendieron la respuesta que Jesús les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¡Feliz Navidad! Gracias. ¿Cómo estuvo su cena de Nochebuena? ¡Qué bueno! ¿Comieron sabroso? Muy bien. ¿La pasaron bien? Sí. Sí. ¿Y nació Jesús en sus corazones? Muy bien, muy bien. Hoy festejamos la solemnidad de la Sagrada Familia. Padre Esteban, vaya que este evento es importante, porque gracias a esa pequeña familia, hoy somos parte de la gran familia de Jesús. Y el Evangelio de hoy me causa dudas, Padre Esteban. ¿Me puede ayudar a resolverlas, por favor? Claro, sí. Así como en nuestro tiempo celebramos la Pascua, María, José y Jesús también la celebraban, la festejaban, aunque sabemos que ellos lo hacían por la liberación del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios, es decir, sí, del faraón, ¿verdad? Así es. Pero Lucas hoy nos remonta a cuando Jesús tenía 12 años e iban a Jerusalén a festejar la Pascua. Y entonces sucedió lo que a ningún papá le gustaría que pasara. Ya de regreso, Jesús se les pierde, Padre Esteban, por unos días, porque se había quedado en el templo. Pero Padre Esteban, ¿por qué Jesús estaba con los doctores? ¿Y por qué se les llama doctores? ¿Y de qué hablaba con ellos, Padre? Muy bien, entonces el Evangelio de hoy, como decíamos, pues hoy se queda Jesús en el templo, ¿no? Él decide quedarse en el templo, ¿no? Que a veces decimos que se perdió, pero no se perdió, porque dice el texto que Él se quiso quedar, ¿no? Jesús decidió quedarse en el templo. Y entonces aquí, cuando hablamos de que Jesús decide quedarse, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que ya tenía 12 años. A lo mejor para nosotros los 12 años, pues apenas
alguien va creciendo, ¿verdad? Es adolescente. Sí. Pero en aquel tiempo, 12 años significaba que ya iba a ser adulto, ¿no? En la época de Jesús, ¿verdad? No es como ahora nosotros, que niños, adolescentes, jóvenes, adultos. No. En aquel tiempo, después de ser niño, empezaba uno a ser adulto. Así que como a los 13, 14 años, pues se casaban ellos. Ay. Entonces, quiere decir que Jesús ya está entrando a la etapa adulta. Quiere decir que la decisión que él toma no la hace por un berrinche, ¿verdad? No la hace para hacer enojar a sus papás. No. La toma como una decisión de alguien que está entrando a la adultez, ¿no? Es una decisión que él quiere hacer. Es una decisión para su vida, podemos decirlo. Y se queda en el templo. ¿Por qué en el templo? ¿Cuál es el sentido de quedarse en el templo? Pues se queda en el templo precisamente porque quiere encontrarse con su padre. Jesús entró al templo, se encuentra con su padre, Sí. pero pues ya todos ya iban de regreso, ¿verdad? Ya terminamos, nos vamos. Jesús dijo, no, yo quiero quedarme, yo quiero seguir estando con el Padre, quiero conocer más a mi Padre. Sí. Y entonces, cuando alguien busca, ¿verdad?, encontrarse más con Dios, profundizar más en el misterio del Padre, en el misterio de Dios, se queda entonces con las personas que le pueden ayudar a profundizar. Por eso dice que se queda con los doctores, ¿no?, de la ley. No se queda, ¿verdad? Curiosamente no lo encontraron con los sacerdotes, ¿no? No. Porque los sacerdotes se dedicaban a hacer sacrificios. A Jesús no le importaban lo de los sacrificios. Jesús no se quedó con los vendedores ahí echando el chisme a ver cómo les ha ido en las ventas. No, Jesús no se quedó en el templo a ver qué chisme se enteraba con los vendedores, no. Jesús fue y buscó a los doctores. ¿Por qué se les llamaba doctores? Pues los doctores eran porque eran personas estudiosas de la ley, ¿no? Estudiosos de la palabra de Dios. Sí. Y entonces eran gente que profundizaba, que estudiaba la palabra y enseñaban esa palabra. Entonces, como Jesús se queda en el templo y quiere vivir más, una relación más profunda con el Padre, necesita encontrarse más, ¿verdad?, con alguien que le pueda ayudar, ¿no? Con alguien que le pueda ayudar a profundizar esta relación, ¿no? Con alguien que le pueda ayudar a interiorizar en esta relación. Y entonces va y busca precisamente a los doctores. Son ellos los que le pueden dar una pista para profundizar en este misterio. Él necesita tener una relación más profunda con Dios, una relación más honda con el Señor. Y entonces este pasaje que nos está invitando a descubrir no es que Jesús se perdió, que Jesús fue rebelde, no. Lo que nos está diciendo es que Jesús buscaba a Dios y quería profundizar su relación con Dios. Quería profundizar su relación con su Padre. Y es lo que buscaba. Y entonces este relato nos enseña a reflexionar cuántas veces nosotros queremos profundizar en la relación con el Padre, ¿no? ¿Cuántas veces queremos nosotros adentrarnos en el misterio con el Padre? ¿Cuántas veces queremos estar cerca del Padre? Eso es lo que nos está invitando. Jesús fue con los doctores de la ley. Aquí ya no hay doctores de la ley. Por ejemplo, cuando venimos aquí a la misa, bueno, pues se profundiza la palabra de Dios, ¿no? Las catequistas, ¿qué es lo que hacen las catequistas? Profundizan la palabra de Dios. ¿Para qué la profundizan? Para que conozcamos más al Padre, para que conozcamos más a Dios y podamos vivir mejor a la luz de lo que Dios nos dice. Porque no solamente es de conocer aquí en la cabeza, no. Es de conocer para vivirlo. Eso es lo más importante. Entonces Jesús nos está enseñando el día de hoy que tenemos que estar cerca del Padre y que tenemos que buscar siempre conocer más del Padre para ser mejores, ¿verdad? No para decir soy muy inteligente, no, sino conocer más, estar cada vez más cerca de la presencia de Dios. Sí, Padre Esteban, porque de qué nos sirve ser muy inteligentes y saber mucho de Dios si no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Exacto, tenemos que ponerlo en práctica. Sí. Y cuando finalmente José y María lo encuentran, sí, porque eran sus papás y estaban preocupados por Jesús. Claro. María le pregunta a Jesús que por qué los había hecho pasar por un momento de angustia y él le responde, ay, pero ¿por qué me buscan? ¿Que no sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Pero Padre Esteban, este vikingo se quedó igual que José y María sin entender. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Muy bien, entonces pues, va la Virgen, obviamente su mamá, ¿verdad? Su papá llegan asustados. ¿Dónde estabas, verdad? Estamos buscando. Y Jesús le dice, ¿para qué me buscan? ¿Que no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y sí, a lo mejor eso puede ser una palabra dura, ¿verdad? Sí. Fuerte, ¿no? Sí. Agresiva. Pero en el fondo, pues es la gran enseñanza de Jesús. Ahora Jesús dice, no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre, pero no solamente lo dice para él, se lo está diciendo también a la Virgen, se lo está diciendo a San José y nos lo está diciendo a nosotros. Lo que nos debería de importar es estar siempre en las cosas del Padre.
estar en las cosas del Padre. ¿Y cómo podemos estar en las cosas del Padre? ¿Cómo un niño podría estar en las cosas del Padre? Uno, podríamos ir, rezando, claro, así estamos en las cosas del Padre. Dos, viniendo a misa, cada vez que venimos a misa, participamos de la misa, escuchamos su palabra, ¿verdad? Los que ya hicieron su comunión comulgan. ¿Están en las cosas del Padre? Sí. Sí. Pero no solo ahí. No. Porque si no diríamos, entonces solo cuando venimos al templo estamos en las cosas del Padre. No. Después de eso, también tenemos que estar en las cosas del Padre en nuestra casa. Cada vez que yo, por ejemplo, ayudo en mi casa, en mi familia, ¿verdad? Y le digo, mamá, te ayudo con esto. Eso es estar en las cosas del Padre, porque donde hay amor, ahí está el Padre. ¿Por qué le ayudaste a tus papás? Porque los amo. Esas son las cosas del Padre. Sí. ¿Por qué hiciste tu tarea a tiempo y no estuviste ahí flojeando y hiciste mejor tu tarea? Porque estoy en las cosas del Padre. ¿Por qué hiciste tu tarea? Porque yo sé mi responsabilidad y quiero hacer mi responsabilidad, ¿verdad? Quiero cumplir con lo que me toca. Porque cuando yo cumplo con mis responsabilidades, estoy dando un signo de amor a mis padres, amor, ¿verdad?, a mis obligaciones. Y donde hay amor, está el Padre. Sí. Es que me quedé, ¿verdad? Cuando ya uno crece, ¿verdad? Y tiene hermanitos chiquitos, voy a cuidar a mis hermanitos y los voy a tratar bien, ¿verdad? No voy a hacer, son mis esclavos. No, los voy a cuidar bien, ¿verdad? Los voy a cuidar bien. Ahí están las cosas del Padre, porque está cuidando a sus hermanos, porque Él es el mayor o la mayor, ¿verdad? Y los está cuidando con amor. Eso es estar en las cosas del Padre. Por lo tanto, Jesús, cuando dice eso, ¿no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? En el fondo está diciéndole a la Virgen y a San José, acuérdense que uno viene aquí al templo, no solo de visita, uno viene aquí al templo, dice Jesús, para encontrarnos con el Padre. Y entonces recordemos que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer siempre estando en las cosas del Padre, unidos con el Padre. Y esto es la gran enseñanza de esta Navidad, es estar siempre en las cosas del Padre. Ojalá que realmente siempre estemos unidos a Dios y estemos en las cosas del Padre. Que todo lo hagamos con amor, porque cada vez que alguien hace las cosas con amor, lo hace con cariño, lo hace con entusiasmo, está en las cosas del Padre. Sí. Cuando lo hacemos obligados, de mala gana, refunfuñando, llorando, ¿verdad? Porque hay que, ponte a hacer esto, no quiero, ahora ya empieza a llorar y de todos modos lo hace, pero ya no lo hizo con amor, lo hizo a fuerzas. Entonces ya no están las cosas del Padre. Entonces Jesús nos pide hoy que estemos en las cosas del Padre, que todo lo hagamos con amor, porque siempre que lo haces con amor, estás en las cosas del Padre. Padre Esteban, eso está muy sencillo. Nos podemos acercar a Dios haciendo todo con amor. Todo. No dejando nada al azar. Esto sí lo hago con amor, esto no lo hago con amor. Esto sí, esto no. No, es todo parejo, ¿verdad, Padre Exacto, Esteban? todo hay que hacerlo con amor. Sin nada de que, en casa no ayudo, pero en la escuela sí me apuro. No. Es el mismo comportamiento para todo, ¿verdad, Padre Exactamente. Esteban? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes van a hacer todo con amor? ¿A medias? No, a medias no. Bueno, entonces sí entendieron lo que Jesús nos enseña hoy, porque Él, a pesar de ser hombre y Dios, nunca dejó de desobedecer a sus papás, ¿verdad, Padre Esteban? Exacto, ¿no? Porque cuando uno obedece, está en las cosas del Padre. Sí. Y bueno, entonces en el Evangelio al final, Lucas nos dice que vuelve con ellos a Nazaret y sigue sujeto a su autoridad, a pesar de que, como usted dijo, ya era casi un adulto. Eso está bien, ¿no, Padre Esteban? Porque ningún niño debe desobedecer a sus papás, ¿verdad? Exactamente. Y es lo que decíamos ahorita. Jesús se queda en el templo para dar una enseñanza. Hay que estar siempre con el Padre. Ya que dio la enseñanza, ¿qué es lo que hizo? Se regresó con sus papás. Dice, y siguió sujeto a su autoridad, obedeciéndolos. Sí. Porque efectivamente, lo que decíamos ahorita, cuando yo obedezco a mis padres, estoy en las cosas del Padre. Sí. Y el primero que pone el ejemplo es Jesús. Ya nos dio una enseñanza, ahora sí me regreso a Nazaret, porque para encontrarnos con Dios podemos estar en todos lados. Sí. Siempre que hagamos todo con amor. No solamente venir aquí a la iglesia, al templo, ¿verdad? Porque hay quienes vienen a la iglesia, pero también hay quien viene a la iglesia y no viene con amor, ¿verdad? Sí. Viene con flojera y dice, ay, qué horror, tengo que venir a misa. No, eso no está en las cosas del Padre. No. También hay que venir a la iglesia con amor, ¿no? Y cuando estamos en nuestra casa hay que vivir con amor, y cuando estamos en la escuela hay que poner atención con amor. Cuando todo lo hacemos con cariño, con entusiasmo, estamos en las cosas del Padre. Por eso Jesús se regresa con sus papás y los sigue obedeciendo. Sí. Aunque ya seguía creciendo, él siguió obedeciéndolos.
Porque a los papás siempre hay que obedecerlos, aunque crezcamos, ¿verdad? Porque hay unos hijos que crecen y dicen, ya mis papás me vienen valiendo. No. Mis papás van a ser siempre mis papás. Y tenemos que cuidarlos siempre, ¿verdad? Siempre, ¿no? Porque ya crecí, significa que los puedo maltratar. Exacto. O porque ya crecí, los puedo ignorar. Ajá. O porque crecí, les puedo decir de cosas. No, son mis papás siempre. A los papás hay que cuidarlos siempre. Hay que respetarlos siempre. Nada de que ya estoy más grande, ahora les quiero pegar. No. A los papás hay que cuidarlos siempre. Y Jesús lo enseña. Tenía ya 12 años, ya era mayor. Y después de que dio su enseñanza, dijo, me regreso con ellos, y lo siguió obedeciendo. Porque a los papás se les debe de respetar siempre que celebramos a la Sagrada Familia. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza de la Sagrada Familia hoy? Que a los papás se les respeta siempre. Sí, porque Jesús lo hizo y nosotros vamos a imitar a Jesús, ¿verdad, Padre? Exactamente. ¿Y ustedes sí quieren imitar a Jesús? ¿O quieren ser malos? ¿Quieren ser envidiosos? Bueno, ¿quieren ser amorosos? Eso, me gusta, sí. Ay, Padre Esteban, me gusta. Hoy quedó muy claro el mensaje que Jesús nos trae. Exacto. Y acuérdense que hay que amar a la familia. ¿Lo vamos a hacer todos? Sí. ¿Papás? Niños. ¿Los abuelitos? Sí. ¿Los tíos? Sí. ¿Los primos? Sí. ¿Y mi vecino? Eso es todo, sí. Hasta el vecino hay que amar. A pesar de que no haya buenas cosas en él, hay que amarlo, porque él también puede estar perdido, ¿verdad, Padre? Exactamente. Entonces, no importa con quién nos encontremos en el camino, debemos de amarlo. Muy bien, ¿quién contestó por allá? Muy bien, amarlo, sí. Y Padre Esteban, ¿por qué en el Evangelio dice que María guardaba todo esto en su corazón? ¿Por qué lo meditaba, Padre? Muy bien, pues porque cuando Jesús nos da una enseñanza, a veces no la entendemos de primera mano, ¿verdad? Hay que reflexionarla. Y María, aparte de ser la mamá de Jesús, también es alguien que obedece la palabra de Dios. Y cuando Dios nos da una enseñanza, a veces no la entendemos, ¿verdad? Y por eso dice que lo guardaba en su corazón, porque María tenía que reflexionar las enseñanzas de Jesús, de su hijo, ¿no? Sí. Y para tratar de entenderlas. Te regresaron y no es que María dijo, ya entendí todo. No, lo reflexionó. Y a lo mejor a veces también cuando venimos a misa nosotros, hay cosas que a veces medio entendemos, medio no, luego decimos, pero es que no le capté bien. Sí. Pues significa que tenemos que seguir reflexionando la palabra. La Virgen María nos pone el ejemplo que tenemos que estar siempre reflexionándola. Porque en la medida que la reflexionemos, la vamos entendiendo más. Sí. ¿Verdad? En la medida que la meditamos, vamos teniendo mayores frutos en nuestra vida y vamos dando lo que el Señor necesita para nosotros. Entonces María nos pone hoy también un ejemplo para reflexionar la palabra, no nada más para que entre por un oído y salga por el otro, no, que la palabra siempre la reflexionemos, siempre la guardemos. Y entonces, ¿cuál fue hoy la enseñanza de Jesús? Pues hay que reflexionarla, que tengo que cuidar a mis papás, que tengo que estar en las cosas del Padre, que tengo que hacer todo con cariño. A ver, reflexionarlo en la semana para que vaya dando más frutos, porque a veces se nos olvidan las cosas. ¿Y cuál es la mejor manera para que no se olviden las cosas? Reflexionarlas, ¿verdad? Irlas reflexionando para dar los frutos que Dios quiere para nosotros. Sí, Padre Esteban, porque no podemos andar. Sí, recibí el mensaje. ¿Ya? ¿Se me olvidó? Exacto. No, es como María. Hay que meditarlo, reflexionarlo, desmenuzarlo poquito a poco para seguir poniéndolo en práctica, ¿verdad, Padre? Exactamente, siempre. Siempre, porque no nada más estamos hechos de un acto de amor, ¿verdad, Padre Esteban? Exacto, no, muchos actos de amor y eso se logra si meditamos la palabra. Sí, así es. Entonces, ¿van a meditar las enseñanzas de Jesús? Muy bien, muy bien. Poquito a poco, no se desesperen si no entienden, ¿verdad, Padre? Exacto, poco a poco. Pero lo más importante que dijimos al principio, para ponerlo en práctica. Sí, en práctica, como Jesús hacía, ¿verdad, Padre? Exacto. Ay, pues gracias por ayudar a este vikingo que hoy se quedó así porque Jesús, yo no sabía que la familia de Jesús era tan importante. Así es. Ay, Padre Esteban, entonces voy a darle mayor importancia a mi familia. Exacto. Porque si Jesús nos enseña eso, yo lo voy a imitar. Muy bien. Y todos lo vamos a imitar, ¿verdad, niños?
¿Verdad, papis? Sí. Ah, bueno. Entonces, pórtense bien, hagan sus oraciones, que es una forma de estar con el Padre, ¿cierto? Así es. Sí, ya ven, hagan sus oraciones, hablen con Él, todo lo malo, todo lo bueno, lo triste, lo feliz, la angustia, el miedo, el temor, todo, hay que decírselo a Dios, ¿verdad, Padre? Por supuesto. Y verán cómo Él va a actuar en nosotros y nos va a ayudar siempre, porque Él nunca nos abandona, ¿verdad, Padre? Jamás nos va a abandonar. Bueno, pues gracias a todos los que nos ven a través del Facebook y del YouTube, y los veo el próximo domingo. No, el próximo año, ¿verdad, Padre? Ya el Esteban? próximo año, sí. ¡Ay, feliz año nuevo a todos! Un abrazo muy, muy fuerte. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.